Hola amados, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos, tarde casi noche en este miércoles 1 de abril. Estamos acá en directo desde el escritorio con muchas ganas, muchísimas ganas de compartir esta palabra con ustedes cada vez que salimos al aire, cada vez que al aire digo como si fuera un programa de televisión. Pero bueno, quizás es una profecía, quizás estemos profetizando algo que vendrá en algún momento. En realidad, en estas transmisiones, cuando estamos saliendo ahí por internet, nos sentimos un poquito más cerca de ustedes y ustedes mismos nos han manifestado, los que están en contacto habitualmente, que también como que se sienten más cerca de nosotros, amados, como venimos diciendo estos días. Por más que estemos ausentes en el cuerpo, estamos muy pero muy presentes en el espíritu, los tenemos muy metidos en nuestro corazón y están en nuestras oraciones, así que creo que estamos como iglesia generando algo espectacular, algo fuera de toda previsión, algo que realmente entiendo si bien es inédito, pero es tremendo cómo este acontecimiento de estar todos no pudiendo vernos físicamente ha hecho que crezcamos y maduremos en lo espiritual. Entiendo y lo puedo ver que ha crecido, ha madurado la iglesia como tal. Es como que esos equipos que antes de comenzar las temporadas hacen lo que se llama pretemporada, preparan el físico, se preparan mentalmente para lo que vendrá. Amados, estamos preparándonos como iglesia para la tremenda manifestación de Dios a nivel global. Y qué bueno que lo podamos hacer en casa, ¿sí? Yo entiendo que estamos preparándonos. Es la pretemporada de Dios para la temporada que comienza. Tendremos muchas temporadas por delante, pero esta temporada se ve que es especial, se ve que es una temporada fundamental en la cual el Padre ha determinado meternos como iglesia y por eso estamos haciendo una profunda pretemporada. A mejor pretemporada, mejor rendimiento en la temporada. ¿Qué pasa en la pretemporada? Quizás a veces duelen los músculos,
quizás a veces falta el aire, pero bueno, se están generando recursos físicos para el momento de la temporada. Bueno, yo creo que estamos generando. Cristo está siendo producido en el corazón de la iglesia para la tremenda manifestación de Él en la temporada que se avecina. Así que, amados, sigámonos preparando, sigamos ahí entendiendo que es esta temporada de Dios la que se avecina y que estamos siendo no instruidos, sino fortalecidos en la palabra, en el conocimiento de Cristo. Y no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivo, un conocimiento al Espíritu. Y el Espíritu le está dando a conocer al alma quién es su Señor. Así que bueno, amados, un tiempo diferente, pero un tiempo hermoso para poder profundizar, como decíamos, en el entendimiento y en el conocimiento de Cristo. Entiendo, amados, que ese conocimiento no viene por otro lugar que no sea por la palabra impartida. La palabra es la que genera que toda obstrucción, la palabra oída, la palabra entendida, es la que genera, gestionada, que toda obstrucción que quiera levantarse contra el conocimiento de Cristo sea derribada. Y hoy vamos a profundizar un poco continuando, pero un poco también aclarando algunas cuestiones que a veces son de obstáculos para que no podamos profundizar no solo en el conocimiento del Señor, sino en el entendimiento de su palabra y en la gestión de su palabra. Dios tiene un ritmo de gestión, por eso hablábamos recién de pretemporada. La pretemporada nos da un ritmo o nos permite prepararnos para un ritmo de competencia. Y Dios tiene un ritmo en su gestión. Dios tiene un ritmo que no se lo marca nada ni nadie. Él mismo se marca el ritmo de gestión. Y si nosotros sabemos estar bajo el ritmo de la gestión de Dios, vamos a poder disfrutar plenamente de todo lo que el Padre ha previsto en esta temporada que estamos empezando a vivir. Yo ya veo esa temporada de Dios, tremenda temporada para los hijos, es la que se avecina, es la que está. Y no lo estoy diciendo desde la retórica, ustedes conocen la manera de hablar, no estoy hablando de algo, no estoy poniéndote una zanahoria delante para que vayas detrás como le hacen al burro para que camine. Amado, lo que estamos haciendo es tratando de ver y hablar del cuadro, ¿sí? De lo que Dios dijo, de lo que Dios habló. Y dentro de lo que Dios habló está la profundización en el conocimiento de Él a través de su palabra. Amados, la palabra nos mete, y ya para meternos de lleno en lo de hoy, la palabra nos mete en el ecosistema de Dios, en un sistema en el cual todo funciona. El ecosistema de Dios, ese sistema en el cual todo, absolutamente todo funciona, se llama Cristo. Cuando el hombre decide vivir en Cristo, no decide vivir en otro lugar que no sea en el ecosistema de Dios, en el lugar donde todo funciona según Dios, en donde todo funciona por Dios y todo funciona para Él. O sea, no es todo en función del hombre, sino que es en función de Cristo. Pero cuando vivimos en función de Cristo, vivimos todas aquellas cosas a las que el Padre nos permite acceder por su gracia y por el entendimiento de quién es el Señor. La palabra estableció que aquellos que creen sean trasladados automáticamente al ecosistema de Dios. Y la palabra es la que estableció para los hijos una posición. Las condiciones de los hijos están establecidas en una posición que fue dada por la palabra. O sea que la palabra nos ha dado posición y condiciones para los hijos. Condiciones favorables, ¿sí? Hemos dicho oportunamente que desde la cruz para acá no han cambiado las condiciones favorables
para los hijos de Dios. Las circunstancias, amados, pueden cambiar. Los hombres nos podemos mover, los hombres podemos cambiarnos de lugar. Yo recuerdo un técnico de fútbol, Alfio Basile, que decía siempre cuando le preguntaban por qué el equipo había funcionado mal, si él había hecho mal la táctica, él había hecho mal la estrategia, y él siempre decía lo mismo: yo creo que la estrategia fue buena, la táctica fue buena, yo a los jugadores los paré bien en la cancha, el problema es que empieza el partido y se mueven. Y es un poco lo que pasa. El Señor nos posicionó bien, las condiciones que nos dio fueron buenas, pero a veces los hombres nos movemos. Ahora, amados, las temporadas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, los hombres pueden moverse, pero yo te garantizo que Dios no. Dios ni cambia ni se mueve de donde Él está posicionado. La posición y las condiciones que Dios planificó para sus hijos no son variables, siempre son fijas. La posición y las condiciones no varían, no se cambian. La palabra de Dios, la palabra que Dios habló, la palabra que Dios dijo, nos posicionó en un lugar que no es determinado por circunstancias, sino que es determinado por la palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Así que, amados, las condiciones no son variables. La posición y las condiciones siguen siendo las mismas, tremendamente favorables para los hijos de Dios. En el ecosistema de Dios, todo funciona. Y nuestra tarea es sumarnos a lo que funciona. Aun si estás ahí escuchando o viendo y escuchando esto por primera vez, quiero decirte eso: las condiciones que Dios puso y en su palabra, no es que Él se va a sumar a nosotros, sino que nosotros nos sumemos a lo que funciona, que es su ecosistema. En el ecosistema de Dios, las cosas funcionan según Dios, como decíamos recién, y nos fueron entregadas todas las cosas para multiplicarse y para fructificar. Amados, en el ecosistema de Dios, las cosas se cumplieron. Todo lo que Dios habló está cumplido en su ecosistema, en su sistema, en el sistema de vida que planificó para los hombres. Nosotros hemos hablado y hemos distorsionado, y digo nosotros porque me hago cargo como iglesia, acerca de cómo hacer funcionar las cosas de Dios. Hemos dado pasos y hemos hablado de un montón de maneras de cómo hacer funcionar lo de Dios. Y nos hemos metido en cada lío, nos hemos metido a decir cada cosa, nos hemos metido a tratar de ser más buenos que Dios a la hora de hablar de Dios. Hemos hablado mejor nosotros de Dios que Dios mismo. Y quiero decirte, amado, que Dios ya tiene todo armado. Dios no acepta ideas de hombres a la hora del funcionamiento de su sistema. Por eso decíamos recién, nuestra tarea es sumarnos a lo que funciona. Y una de las cosas que hemos hecho para hacer funcionar el sistema de Dios es que hemos dado demasiadas palabras como para que decirle a la gente: vení que funciona. Y hemos tratado de convencer con esas palabras. Hemos quizás, y si vos has sido preso y has estado atado a palabras motivacionales o a frases bíblicas para tenerte contento y para estar bien, que todo va a andar bien, amado, yo quiero decirte que quizás te han mentido y quizás no fue Dios el que habló. Hay palabras que son muy bonitas al oído humano, pero generan cárceles y no son parte del sistema de Dios. Y es bueno que empieces, y empiece yo también, a renunciar y quitarme de encima palabras que no son eficientes a la hora de vivir en el sistema
de Dios. Amados, los predicadores, y cuando digo los predicadores, estoy hablando de todos aquellos que hablamos del Evangelio, no estamos para dar palabras de aliento ni para dar frases bíblicas, frases hechas, frases... la palabra no es eso. La palabra no son frases, no son palabras de aliento. En primera instancia, si bien la palabra es aliento de vida, pero eso es otra cosa, no tiene que haber eso con aliento motivacional. Amados, no estamos para dar ningún tipo de aliento motivacional. Tampoco estamos para hablar de dar palabras apocalípticas ni palabras que generen leyes morales. Todas esas cosas son muy lindas o son muy humanas, pero la realidad es que no sirven para convocar al sistema de Dios. Y yo voy a hacer mucho hincapié en esto. No estamos para dar palabras que pongan a la gente al ritmo de la propia gente, a nivel de lo que la gente necesita. Estamos para dar otro tipo de mensaje. Nosotros no estamos en campaña, ¿sí? Los hijos no estamos en campaña. Yo le he puesto campaña evanpolítica, porque la realidad es que hablando, terminamos llenando la tierra de utopías y de escenarios para que viva el hombre, que después el hombre no va a vivir ahí. Hemos hablado de cuestiones utópicas, y Dios tiene un escenario, Dios tiene un ecosistema que no es para nada utópico, que es real y es efectivo, y es la vida de Cristo. Y toda dirección que no nos lleve ahí, toda palabra directiva que no nos lleve ahí, nos está llevando para otro lado, que no es hacia donde la palabra quiere ir. El punto de la palabra es meternos en el ecosistema de Dios. Ese es el puntapié inicial. Hacia ahí va en primera instancia la palabra. Amados, nosotros tampoco estamos para andar reprendiendo y dando retóricas para empoderarnos y hacernos sentir importantes, que estamos peleando contra enemigos poderosos. La realidad es que la palabra no nos fue dada para eso. La palabra automáticamente, lo primero que hace es meter a las personas en el sistema de Dios, pero lo automático, con eso le da sentido de propósito a las personas. Ni siquiera hace falta hablarle de propósito. La palabra misma, cuando ingresa en alguien, le da sentido de propósito, nos da sentido de pertenencia a una edificación, que después, cuando los edificadores empezamos a edificar y distorsionamos eso, es otra cosa. Pero lo primero que nos hace sentir la palabra, y no hablo sentir desde lo emocional, sino el primer impacto de la palabra en nosotros, es que nos da certeza de que somos parte de una edificación y nos incluye en un propósito eterno. Nuestro espíritu tiene paz porque sabe que ha sido incluido en algo eterno. Empezamos a vivir con algo, con una paz distinta, con algo diferente. Por eso es muy importante que cuando alguien por primera vez escucha la palabra de Cristo, siga siendo edificado en esa palabra y no en otro tipo de edificaciones. Expresiones como Dios tiene grandes cosas con tu vida, o Dios va a hacer grandes cosas con vos, han distorsionado la palabra. Esto lo hemos hablado, quienes nos siguen y quienes están con nosotros lo saben, pero han distorsionado la edificación. Amados, la palabra se basta por sí sola para darle sentido a las personas. Cuando hay que agregarle a la palabra, es porque quizás la palabra no tiene sustancia, no tiene sustento. Pero cuando la palabra es sustanciosa, automáticamente tenemos un sentido de pertenencia, un deseo tremendo. Por eso viene el querer como el hacer. Automáticamente con la palabra viene el querer como el hacer. El querer como el hacer, que edificar lo que Dios está edificando, ponernos al ritmo de la gestión
de Dios. Cuando la palabra se imparte en nosotros, amados, no necesitamos motivación. Cuando la palabra es impartida en una persona, esa persona ya no necesita motivación. No necesita que le motiven constantemente. Porque la misma palabra. Mirá, amado, cuando Cristo insemina a una persona con su palabra se mete en uno. Esa persona se transforma en indestructible. Esa persona no la parás. La única manera de pararla es meterle palabras que Dios no dijo. Pero si edificamos bien, amado, somos indestructibles. Totalmente indestructibles. Y el perfecto amor es el que insemina a la persona. La palabra viene con amor perfecto, con amor completo. La palabra viene con toda la carga del amor de Dios. Y amados, cuando el amor de Dios se mete en nosotros a través de la palabra, que es la manera en la que entra el amor de Dios, la palabra cuando nos insemina y nos hace comprender en el Espíritu, porque el amor de Dios no tiene comprensión desde lo humano, y nos hace comprender en el Espíritu, y el Espíritu hace de traductor al alma, y el alma va empezando a conocer el amor de Dios. El amor de Dios destruye todo atisbo de temor en nosotros. Cuando nosotros nos sometemos al gobierno de la palabra, la principal emoción que queda bajo gobierno es el temor. Sometidos al gobierno de la palabra, lo primero que queda bajo el gobierno de Dios es el temor. El hombre automáticamente empieza a perder temor. Para graficarlo de alguna manera, cuando la palabra nos insemina, volvemos al estado de inocencia. Yo le llamo el estado de inocencia sobre el temor. Y para graficarte este estado de inocencia, ¿viste cuando éramos niños? Quizás muchos no nos acordamos, pasó hace mucho. Pero cuando nosotros éramos niños, no le teníamos miedo a nada. O sea, no había temor en nosotros. Agarrábamos una cucaracha y la llevábamos a la boca, tocábamos una araña, había un perro y no nos generaba ningún tipo de temor. Las palabras que nos metieron o que nos han formado empezaron a generarnos temor. Pero el estado de inocencia de los niños es un estado de cero temor. El niño toca el enchufe porque no tiene temor a quedarse pegado. Alguien le tiene que avisar que si toca ahí va a tener una descarga eléctrica, pero si no, el niño no lo sabe. Y ese es el estado en el que nos mete la palabra. No es un estado de inconsciencia, es un estado de inocencia que voy a tratar de desarrollar. No te lleves el oído y no te lleves el cerebro, quédate porque vamos a hablar de este estado en el cual nos mete la palabra. Nos mete en un estado de inocencia sobre el temor. Yo, cuando entro en estado de inocencia sobre el temor, no sé qué va a pasar. Este es el estado de inocencia de toda persona o de los niños, ¿no? Pero de toda persona que es inseminada por la palabra. Entra en un estado tal de que no sé cómo va a pasar, pero sé que papá está en control y que todo termina bien. Así éramos cuando éramos niños. Yo no sé cómo va a pasar esto. Viene un perro grande. Yo no sé cómo va a terminar, pero sé que todo va a pasar porque papá está al control. Y es ese estado. Aunque quizás a mí no me guste lo que veo, no me gusta el entorno, no me gusta lo que está dando vuelta, no me gustan los no, pero a ver, lo interno me dice, está papá. Tranquilo, tranquila, está papá. Ese es el estado de inocencia sobre el temor. Y no hay problema con ese temor de niños. Es el que necesitamos, por eso dijo, dejen que los niños vengan a mí. Son los que tienen este estado de inocencia sobre todo temor. Porque ese temor inocente
de niño, ese temor, me deposita siempre en un estado mayor de temor. Y es en el temor a Dios. A lo único que le tiene miedo un niño. A lo único que le tiene miedo un niño es a el Padre. Un niño puede tener muchos temores dando vuelta, pero cuando el Padre habla, el niño queda bajo ese temor. Los niños no le tienen tanto temor a las cosas, como decíamos recién. Los niños le tienen temor al Padre, pero al Padre justo. Si sos mamá, o si has sido hija, o hemos sido hijos todos, esta frase es lapidaria, o ha sido lapidaria. Cuando venga papá, espera que le cuente a papá. Ya le voy a contar a papá. Y ni hablar si papá estaba y alguien hablaba del nombre de papá. ¿Escuchaste, papá? Los niños canjean todo temor por un solo temor. El temor a papá. Si papá está bien, si con papá está todo bien, está todo bien. Amados, todo nuestro ser, ese temor inocente que se produce cuando se nos imparte Cristo. Cristo nos es impartido, siempre debería depositarnos en un solo temor, que es el temor a Dios. Sería fantástico. ¿Qué han hecho las palabras? Las palabras de los hombres nos han depositado en un montón de temores. En un montón de temores. ¿Y cuál ha sido el problema? Que hemos creído esos temores. Y por más motivacional y lindo que haya sido lo que pudimos llegar a escuchar, si no fue palabra de Dios, nos metió en un temor. El problema del temor de los niños no es el temor en sí de niño inocente que hablábamos recién. El problema de los niños con el temor es de los niños que se creen adultos. Yo escucho a veces los niños, tengo una hija, niña, y los escucho con unas retóricas bárbaras, con unas palabras que las saben de no y hablan con una elocuencia, pero cuando ladra un perro o aparece un perro grande, automáticamente abrazando a papá. Los niños necesitan entender que necesitan someterse a un solo temor. No solo los niños, o sea, no hay problema, amado, con ser niño, lo reitero. El problema es ser niño y creer que soy adulto. Nosotros tenemos que entender algo. Comprobamos nuestra madurez observando a qué le tememos. Y entonces la pregunta que te hago hoy es: ¿a qué le temes? Una de las preguntas que vamos a desarrollar hoy. No que la vamos a desarrollar hoy, que te hago hoy y la desarrollarás vos. ¿A qué le temes? Porque nosotros comprobamos nuestra madurez cuando observamos y vemos a qué le tememos. Y si estarías acá conmigo, yo te haría repetir esto. Y aunque no estés acá conmigo, yo te pido que lo repitas. Mayor inocencia, mayor madurez. Mayor madurez, mayor temor a Dios y mayor gobierno, sobre todo temor. Cuando nosotros somos capaces de estar bajo el temor de Dios, gobernamos por sobre todo otro temor. ¿Por qué recién te decía de los niños que se creen grandes? Porque los niños que se creen grandes creen que no le tienen miedo a nada hasta que aparece un momento difícil, una presión o algo diferente. Entonces ahí empiezan a reverenciar todos los demás objetos de su temor. Quiero ir a la Escritura. Eclesiastés 12:13. Salomón, el rey Salomón, escribió Eclesiastés en el ocaso de su vida, en los momentos
en los cuales ya había probado todo y se dio cuenta que había una sola cosa a la cual él tenía que someterse. Y dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y vos me vas a decir, yo ya oí hablar del temor de Dios. Déjame un ratito para poder tener más luz sobre esto que significa estar bajo la sujeción del temor de Dios. La traducción acá de temor es reverencia. No es un temor de miedo, es un respeto, es una reverencia. Y cuando dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, ese guarda sus mandamientos significa oír a Dios. Entonces podríamos resumir que el todo del hombre es la reverencia hacia Dios, o sea, inclinarse hacia Dios, someterse a Dios y oírlo. Nadie puede oír a Dios si primero no se somete. Cuando yo voy a escuchar a alguien, antes de hacerle caso, prestarle atención de una manera, me estoy sometiendo. Nunca voy a prestar atención a lo que no me someto, sea bueno o sea malo. Si yo le presto atención al temor a otras cosas, me estoy sometiendo. Ahora, si le estoy prestando atención al temor a Dios, también me estoy sometiendo. Por eso en Santiago, el apóstol Santiago toma esto y en el capítulo 4, en el versículo 7, podemos leer: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recién hablábamos de no estamos para reprimir tanto o para reprender tanto. La realidad, amados, es que si nosotros nos sometemos a Dios, ya está reprendido todo lo que esté delante. A veces debemos hacerlo, pero nadie puede reprender si antes no se sometió a Dios. Porque si no estamos sometidos a Dios, estamos sometidos a otras cosas. Y yo tengo que ver a qué estoy sometido. Porque a lo que esté sometido le estaré prestando atención. Entonces no puedo reprender al que le estoy prestando atención. Nosotros tenemos que trabajar en algo sometidos a Dios. Y es en la gestión del temor. Si hay algo que Dios nos permite cuando estamos sometidos a Él por causa de la palabra, es poder gestionar el temor. ¿Y qué significaría gestionar el temor? Por ejemplo, en los momentos difíciles, yo me preparo para lo peor, hago pretemporada, me preparo para lo peor. Me preparo para la exigencia, me preparo para la presión, me preparo para una mala noticia, me preparo para algo que puede llegar a ser confrontador para mí. Me preparo para lo peor. Pero ¿sabes qué, hermano? Me preparo para lo peor esperando lo mejor. Porque si me preparé para lo peor esperando lo mejor, yo cuando venga lo mejor lo voy a recibir bien. Pero si no viene lo mejor que yo creo que tiene que venir, pero siempre será lo mejor que a mí me convenga. Pero si no viene eso que yo tanto anhelo, ya me preparé para lo peor. Dios nos da la posibilidad de gestionar el temor de tal manera que nos preparemos para lo mejor, para lo peor, pero esperando siempre lo mejor. En Cristo, decile a tu familia ahí, en Cristo podemos elegir a qué temerle. Esa es una excelente noticia. En Cristo podemos elegir a qué temerle. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos sentido común. El hombre tiene razón, no que tenemos la razón, sino que podemos tener la capacidad de razonar, tenemos sentido común. Y la razón y el sentido común solos
por sí mismos son expresiones del hombre natural. Hay mucha gente que parece sabia, pero en realidad lo que tiene es sentido común. Razona bien. No es que es muy sabio, razona bien y entiende bien. Entonces utiliza el sentido común. Son expresiones del hombre natural. Ahora, la razón y el sentido común bajo el gobierno del espíritu son excelentes, son fundamentales. Es necesario razonar y tener sentido común bajo el gobierno del espíritu. Ahora bien, bajo el gobierno de las emociones, la razón y el sentido común son bombas atómicas en contra de nosotros mismos. Todos los que viven bajo el gobierno de la razón, del sentido común, bajo el gobierno de las emociones, en tiempos como estos, en tiempos de presión, son gobernados por el temor. Todos aquellos que viven pensando en lo lógico, en lo que debería ser, en lo que debería pasar, y eso no está sujeto al gobierno del espíritu, ¿sí? El sentido común no puede por sí mismo pretender entender a Dios. El sentido común no nos sirve para interpretar a Dios. Ahora, cuando el sentido común está bajo el gobierno del Espíritu, es fantástico porque nos permite poder desglosar lo que el Padre quiere que desglosemos y podemos entender y podemos comprender. Ahora, cuando el sentido común y la razón, la razonabilidad del hombre están bajo el gobierno de las emociones, en tiempos como este, las personas son gobernadas por el temor. En tiempos de no sé qué va a pasar, empieza el temor. Y el temor emocional, ese temor, no es otra cosa que sacar el temor de Dios y ponerlo al servicio de otros dioses, se llamen como se llamen. Ese es el temor, lo que hace el temor emocional. Le saca el temor a Dios y lo pone bajo otros dioses. Temor, amados, es estar de rodillas frente al Dios que nos gobierna. Nosotros le damos poder al objeto de nuestro temor. A lo que temo le doy poder. Por eso si le doy poder a Dios, wow. Ahora si le doy poder a todo lo demás se va a posicionar por sobre mí. Por eso siempre me sujeto a Dios y resisto cualquier cosa. Por eso el principio y el todo del hombre es el temor de Dios. Yo me someto a Dios, no me someto a nada más, ni a nadie más. A todo lo que le tememos, le rendimos culto. Absolutamente a todo. Yo no sé a qué le temes, pero a lo que le temes, le rendimos culto. Y a todo aquello que le rendimos culto, nos gobierna. Por eso evaluar. La pregunta sería, ¿cuál es el control remoto que te gobierna? ¿A qué o a quién o a quiénes le has dado el control remoto para que en los momentos de presión lo aprieten y vos empieces a funcionar como el títere de esos dioses que te quieren ver sometido e infringiéndote temor? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Bajo quién está tu temor? Amados, el Señor no nos prometió una vida color de rosas. No sé de dónde nació esa expresión, pero no nos prometió una vida fácil. Pero sí nos prometió, sí se nos aseguró el gobierno sobre todo temor. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros oímos al Espíritu por sobre otras voces y gestionamos según la demanda, según el ritmo de Dios, nosotros no solo salimos, sino que sacamos a nuestra familia del gobierno de todo temor. Si nosotros nos sometemos a Dios, oímos y gestionamos conforme a lo que oímos, nosotros estamos trabajando para sacar a nuestra familia, primero nosotros y a nuestra familia, de todo temor.
¿Por qué? Porque la sacamos del gobierno del sistema. Y el sistema siempre va a tratar de generar temor. ¿Para qué? Para que nos sometamos. El sistema siempre va a querer someternos, porque siempre el sistema, los sistemas del mundo, someten a los hombres con temor. Temor a algo, temor a perder algo, temor a perder a alguien, temor a perder un puesto, temor a perder una situación de valor, temor. Por eso nosotros trabajamos en el antisistema y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Dice, hablando de esto, ¿no?, que cuando nosotros nos sometemos a Dios y escuchamos al Espíritu y gestionamos de acuerdo a la palabra, todo temor es desarraigado no solo de nosotros, sino de nuestra familia. Y yo, reflexionando sobre esto, recordaba una escritura, y es cuando Pablo y Silas hacen temblar los cimientos de la cárcel cantando. En realidad lo hizo Dios, y bueno, ustedes conocen la historia, y los que no la conocen, búsquenla en el capítulo 16 del libro de los Hechos, desde el 20 en adelante. Pero yo me quiero detener en esto. Cuando se mueven los cimientos, se caen los muros, y bueno, se iban a escapar todos los presos, pero todo estaba bajo el gobierno de la palabra dada por Dios a Pablo, así que nadie se iba a ir de ese lugar. De hecho, Pablo dice, nadie se va de acá. Pero dice que el carcelero se despertó, y al ver las puertas de la prisión abiertas de par en par, imagínense cómo le explicaba a Roma que él estaba durmiendo y que se abrieron las puertas de la prisión de par en par. Él creyó que todos los presos se habían escapado, entonces empezó a tener temor. ¿Cómo digo esto que pasó? Entonces dice que desenvainó su espada con intención de suicidarse, pues daba por sentado que los presos se habían fugado. ¿Cuántas veces damos cosas por sentado? Y eso nos lleva a depresión, a angustia, a pensar mal, a tener ganas de quitarnos la vida, a creer que no vamos a poder soportar lo que viene. Porque si hay algo que pensó este hombre, no era que César lo iba a llamar para saludarlo. Él pensó que no solo lo iban a matar, sino que lo iban a hacer sufrir. Entonces, antes de que lo mate César, prefirió agarrar y matarse. Tenía mucho temor. El temor es tremendamente traicionero. El temor a otros dioses que no sea Dios. Y dice que agarró la espada para suicidarse. Y Pablo le gritó en voz clara. ¿Sí? Dice, Pablo le dijo a voz de grito, no te hagas ningún daño, que estamos todos acá. El carcelero pidió una luz. Corrió hacia el interior y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. O sea, él tenía miedo y supo ante quién reverenciarse. Pablo y Silas graficaban lo que era el Señor. No estamos hablando que te tire a los pies de nadie, sino simplemente a los pies de la palabra, porque a donde se arrodilla él es a la voz que escuchó, no tanto a Pablo y Silas, como un soldado romano se iba a arrodillar delante de un preso. Sin embargo, él se arrodilló delante de la palabra, porque la reconoció. Era imposible que cualquier cosa que no sea la palabra haya puesto paz en ese lugar. Los llevó luego al exterior y les preguntó, y yo sé, amados, en este preciso momento, el celular que estoy usando para filmar está temblando, así que, bueno, la palabra está haciendo efecto. No vamos a decir que me están llamando por teléfono y me olvidé de ponerlo en silencio. Continuando con el relato, los llevó luego al exterior y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y le respondieron, y acá viene la respuesta a lo que estábamos hablando recién. Cree en el Señor Jesús y tú y toda tu familia alcanzarán la salvación. Y dice que luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. ¿Qué hizo este hombre? Salió del sistema.
¿Quién salió del sistema? Su familia. Salieron del sistema de temor, salieron del sistema de angustia. Este hombre salió y sacó a su familia de todo sistema opresor de temor. Nunca más, amados, nunca más el temor puede gobernar a quien decide salir del gobierno del temor. A quien sale del sistema, el temor no lo gobierna nunca más. A quien sale, y no es que estamos hablando de salir del sistema, vamos, no. Por eso el Señor lo que dijo fue, no son de este mundo, no son de este sistema, lo habitan, pero ustedes pueden gobernarlo. Pero para que lo gobiernen, primero mi palabra los tiene que gobernar a ustedes. Amados, el Señor estaba diciendo, si los gobierna mi palabra, las palabras del sistema no los van a gobernar. Entonces, como no los va a gobernar el sistema reinante, el sistema de este siglo, no los va a poder gobernar el Dios de este siglo, entonces no se van a arrodillar ante Él y no van a tener el temor hacia Él, sino que el único temor será hacia Dios, será hacia el Señor. No te dejes gobernar por las palabras del sistema. La palabra es la que ya determinó que todo sistema opresor, todo sistema de temor caiga. ¿Cuál es el fin máximo y absoluto de gobernar sobre el temor? Es que no nos vamos a detener en la gestión, en el ritmo de la gestión de Dios. ¿Qué hace el temor? Nos detiene, nos paraliza. Y a cada persona el temor, como decimos vulgarmente, le pega diferente. A cada persona lo golpea distinto. Hay personas que de repente el temor los paraliza y los deja quietos. Y hay personas que con el temor empiezan a hacer muchas cosas. Y hay personas que huyen, y hay personas que se esconden. Depende. Y hay personas que en un día deciden enfrentarlo. Y qué bueno que sea un día que decidas enfrentar el temor, pero nunca enfrentes el temor sin la previa determinación de estar sometido al temor a Dios. El fin del sistema, el fin de todo circuito de temor es detenernos en el ritmo de la gestión. Leía el diario Clarín en estos días, y ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, y decía puntualmente esto el titular, sobre el presidente de la nación. El virus marca el ritmo de su gestión. El virus marca el ritmo de la gestión del presidente. El presidente tenía una agenda. El presidente tuvo que cambiar e interrumpir su agenda porque apareció un agente inesperado. Amados, ¿cuántos de nosotros interrumpimos nuestra agenda eterna para atender agendas temporales cuando aparece algo inesperado y nos olvidamos de lo eterno? Dejamos de construir lo eterno para empezar a construir esto inesperado que nos vino, esto que nos vino a traer temor. Desatendemos cuestiones eternas para atender cuestiones temporales, porque tenemos miedo de que lo temporal se nos pierda, tenemos temor. ¿Y qué hace eso? Nos reverencia ante eso que está ocurriendo. Un virus tuvo que cambiar la agenda de un presidente. Amados, ¿cuáles son los virus temporales que nos están cambiando la agenda a nosotros para dejar de edificar en lo eterno? Espero que ninguno. Y si hay el antídoto, la inyección, someteos a Dios. Someteos a Dios. El temor de Dios. El presidente dejó de lado todo lo que tenía planificado para atender lo temporal. Gracias, Señor, porque no haces eso. Dios nunca desatiende su agenda. Dios no es que, se me bandeó el mundo, voy a ver cómo lo arreglo, a ver si lo mando al hijo. No, el hijo vino en el momento que tenía que venir, porque estaba todo planificado. No se alteró. Cuando el Señor iba a un lugar, cuando caminó la tierra, Él tenía planificado, Él tenía certeza, porque estaba sometido bajo el temor del Padre. No lo podían amedrentar. Le decían,
este te va a matar, aquellos te van a matar, te vamos a agarrar y te vamos a matar. Lo mismo pasó con los apóstoles de la iglesia primitiva, porque vos me podés decir, pero yo no soy Jesús. Bueno, pero los apóstoles de la iglesia primitiva, hacía poco hablábamos, ellos oraban para que con denuedo puedan seguir predicando la palabra, ellos querían seguir edificando, no desatendían, vivían en lo temporal, administraban lo temporal, pero desde la agenda eterna. El problema es que muchas veces se nos desacomoda lo temporal por atenderlo demasiado, cuando si lo atenderíamos desde la agenda eterna, lo temporal sería una circunstancia más en este caminar. Por eso, amados, decíamos hace unos días, nadie puede detener a una generación que se determina a seguir edificando lo eterno, más allá de cualquier circunstancia temporal. Yo oro al Padre para que lo temporal no te amedrente y no te detenga en la construcción que se te asignó o en la parte que se te asignó construir de lo eterno. A veces bajamos a lo temporal, al sistema, para... Yo escucho expresiones como esta: cuando yo pueda solucionar esto, voy a poder hacer lo otro. Cuando pueda solucionar esto, voy a poder seguir trabajando en la construcción de la iglesia. Y así sucesivamente. Excusas que nuestro objeto de temor nos ha dicho que digamos, aunque vos no te des cuenta, fue así. Amados, pretender que el sistema nos ayude, nos aliviane la vida para poder generar o para poder gestionar el ritmo de Dios, pretender que el sistema me dé recursos de yo viviendo en el sistema, yo sometido al sistema, pretender que ese sistema me dé recursos físicos, emocionales, me aliviane la carga para poder gestionar al ritmo de Dios, es pedirle a un roble que dé uvas. El sistema trabaja a favor de aquellos que están trabajando en la construcción de lo eterno, pero el sistema nunca va a alivianarnos para ir a trabajar a lo eterno. Por eso no le pidas al sistema que te dé tranquilidad, que te dé paz. ¿Y cuándo le pedimos al sistema eso? Como decíamos recién, cuando yo pueda tener determinada estabilidad, voy a poder dedicarme a la construcción de la iglesia. Nunca la vas a tener. Por eso primero lo eterno, para poder edificar lo temporal. Mejor dicho, primero lo eterno, para poder ser un agente de transformación en lo temporal, para edificar su iglesia, para que lo temporal se someta a esa edificación. Por eso, amados, la palabra gobierna sobre el sistema. La palabra siempre va a gobernar sobre el sistema. Y si yo estoy en la palabra, gobierno sobre el sistema y vivo al ritmo de la gestión de Dios. Entonces la pregunta que te quiero hacer para terminar: ¿quién está marcando en tu vida el ritmo de la gestión? ¿Quién marca el ritmo de nuestra gestión? ¿El temor o el temor a Dios? Con esto quiero terminar. Te lo dejo en modo pregunta, te lo dejo para que lo puedas desglosar, pensar, y no hace falta que contestes. Te quiero saludar, te quiero mandar un abrazo enorme, quiero que podamos orar. Y antes de orar, convocarte, proponerte que no tengas temor, que no tengas ningún tipo de temor. Y ayer decía algo con un grupo de hermanos: no tengas temor en ser generoso, porque nadie que está participando de la generosidad quedará sin ver fruto de Cristo en él. Amados, si tenés la determinación, si en tu corazón está expresar generosidad, que el temor no te detenga, que puedas hacerlo libremente. Cuando terminemos vas a ver una placa, y en esa placa vas a tener la manera de cómo poder ser participante de la generosidad
en estos tiempos de cuarentena. Quiero orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permitís vivir, experimentar. Oramos, Padre, para que podamos ver con claridad esta palabra, para que podamos profundizar en ella, para que podamos hacer de esta palabra un faro, una guía, para que todo temor, Señor, quede sometido bajo el gobierno de tu palabra. Señor, si mis hermanos ahí están pasando situaciones en las cuales el temor los está agobiando, los está metiendo en caminos oscuros, Señor, que en este momento se haga la luz y puedan ver que han sido impartidos de una palabra, que han sido impartidos de Cristo mismo, y ese Cristo es el que rechaza y hace nulo todo temor. Señor, que el temor no pueda gobernar, no se pueda afirmar en ninguna casa, que todo lugar donde el temor haya querido posicionarse sea desbancado por causa de la edificación de la palabra de Dios. Señor, declaramos que la palabra destroza todo temor a partir de esta noche. Señor, y todo lo que falta aclarar sea aclarado por el Espíritu en cada uno de los que están en esta transmisión. Gracias, gracias Señor. Amén. Amados, estamos a disposición. Vas a tener por ahí un número telefónico para lo que podamos servirte en este tiempo de cuarentena. Vamos a estar. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias por ser parte de la palabra. Paz. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida. Y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida, y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales, y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello les solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.